Buenos días. En 1992 se crea nuestra empresa Metrogas. Desde ese entonces, cuando un cliente quería darse de alta, tenía que esperar y pasar por un proceso de inspecciones presenciales, lo que llevaba mucho tiempo. Hoy, a través de la mejora continua, lo que le vamos a mostrar es cómo pudimos doblegar este paradigma que llevaba más de 33 años, implementando lo que es inspecciones virtuales. Somos la distribuidora de gas más grande de Argentina. Tenemos más de 2.400.000 clientes, tenemos 18.000 kilómetros de cañería y nuestra zona de distribución abarca más de 2.100 kilómetros cuadrados, que incluye Capital Federal y 11 localidades del cono sur de la provincia. Para entender el proceso de alta de un cliente van a participar 3 actores. El cliente con la necesidad de tener gas en su domicilio, la distribuidora para brindárselo y el gasista matriculado. El gasista matriculado es la única persona que tiene la matrícula a disposición y con los conocimientos necesarios para hacer todos los arreglos e instalaciones dentro del domicilio del cliente y posteriormente para presentar los trámites en la distribuidora. A nivel macro, el proceso de alta de un cliente, en resumidas cuentas, es un cliente con la necesidad de tener gas en su domicilio, contacta a un gasista matriculado, el gasista matriculado hace la instalación dentro del domicilio. Este gasista presenta los trámites, por lo general eran en su momento a papel, ante la distribuidora envía a un inspector a hacer una primera inspección, lo que llamamos inspección parcial, en donde se ve dentro del domicilio en construcción los caños al descubierto para ver que los caños pasen por donde dice el plano, tengan el diámetro correspondiente, y finalmente una inspección final y el alta del cliente. Este proyecto de innovación no surge como un hecho aislado, sino que está dado en consecuencia de 2 grandes hitos y proyectos de transformación que venimos haciendo hace varios años en Metrogas. El primer gran hito es la atención virtual a matriculados. Básicamente, en el año 2022 desarrollamos una plataforma web en donde el matriculado cargaba todos estos trámites que le estaba comentando para presentar este trámite tenía que ir de forma presencial a las oficinas comerciales, esperar más de 4 horas. Había días donde no podía presentarlo por la cantidad de demanda que había. Y en el 2022 pudimos hacer eso de forma online. Hoy un matriculado carga todos los trámites a través de una web. Posteriormente, en el año 2023, todos estos papeles que presentaban, unas carpetas así de grande, se digitaliza. Hicimos toda la parte de digitalización de los papeles. Y finalmente hoy, en el tercer gran hito, pasamos lo que tiene que ver con las inspecciones de forma virtual. Bueno, ¿cómo se encuadra un poco la mejora dentro de Metrogas? Como comentó Lucas, no es un hecho aislado. Nosotros dentro de la compañía tenemos a partir del año 2022 el lanzamiento de lo que es un programa de innovación gracias a lo que es la implementación del modelo de Premio Nacional a la Calidad. Dentro de este programa tenemos la particularidad de que cualquier persona de la compañía puede cargar un proyecto y son los directores los que aprueban esa continuidad y el proyecto de parciales virtuales fue uno de ellos. Para poder ordenarnos dentro de cada uno de estos proyectos, dentro de la compañía utilizamos la metodología de IMAIC, que nos permite ordenarnos para llevar adelante esta implementación. Como conocen, en los primeros 3 pasos, el equipo que se conforma, que ahora vamos a ver un poco cómo se conforma gracias a las características que se presentan, se define, se mide y se analiza la problemática por la cual se quiere trabajar, ¿no? Luego se pasa a lo que es la implementación y control. En esta primera etapa, con el equipo, lo primero que tuvimos que definir es el alcance. ¿Cuál es la problemática que se quiere atacar? Que se evidenciaba, como comentó Lucas, la presentación en papel, después fue el ir al lugar, basado en los objetivos estratégicos que tiene la compañía de mejorar la atención al cliente, poder reducir costos y ser más eficientes. Ahí nosotros nos empezamos a plantear objetivos de corto plazo, ¿no? Que para el primer año podamos alcanzar el 40% de todas esas presentaciones que se hagan de manera virtual. Lograr una atención en menos de 72 horas, que es un indicador regulatorio y que podemos llegar a estar sancionados por ello. Y un contacto directo entre el gasista y el cliente que antes no teníamos, como principales objetivos de corto plazo. Pasamos a la siguiente. Esto obviamente no se pudo haber hecho solo.
en el equipo, acá lo pueden ver, fueron 6 personas que en las cuales estuvieron desde el principio al final liderando como miembros permanentes. Nosotros estos proyectos los dividimos en miembros permanentes que continúan durante todo el proyecto y los miembros temporales. Pero fueron más de 30 personas las que participaron a lo largo de diferentes etapas, pero fuimos 6 los que, tanto líderes como el sponsor, que fueron los directores de la compañía, lo que permitieron que esto se implemente. Ahí participaron 8 gerencias de las 5 direcciones de la compañía. En la primera etapa, una vez definido el alcance, los objetivos, tuvimos que pasar a la parte de medición y ver realmente en números, con datos, cuáles eran las problemáticas, los principales puntos de dolor que tenía, ¿no? El relevamiento del proceso, obviamente, es un punto clave que tuvimos que lanzar, que tuvimos que analizar cómo es y cómo queríamos que sea. Los costos que tenía el proceso actual, ya sean traslados, en visitas que eran que íbamos si el cliente estaba ausente porque no lo notificábamos. ¿Qué indicadores teníamos? Diferentes encuestas, a ver si a los clientes les podía llegar a servir o no esta metodología. Y bueno, diferentes encuestas, un mapa de stakeholders para ver quiénes eran nuestros clientes aguas arriba y aguas abajo. En la parte de análisis, obviamente, utilizamos diferentes, ya sea brainstorming con todos los equipos de estas 5 direcciones que participaron, tanto la parte de sistema, la parte de legales para con el ente, la parte comercial y la parte de operaciones. ¿Cuáles eran los impactos que iban a tener este tipo de cuestiones? El análisis económico y técnico de la implementación, se presentaron 3 propuestas distintas que fueron elevadas a los directores para que luego ellos decían por cuál encarar, ¿no? Tuvimos que salir a campo a conocer un poco cuáles eran los tiempos, qué problemáticas se le podía presentar a los matriculados al presentar. Y bueno, obviamente definir en un diccionario de datos cada uno de estos pasos que íbamos logrando para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de algún indicador en puntual. Bueno, como herramienta para medir nuestro principal problema que teníamos con las inspecciones, que eran el incumplimiento del plazo normativo, utilizamos acá Ishikawa, basándonos en 4 ejes principales: maquinaria, mano de obra, método y medio ambiente, de los cuales dentro de maquinaria, por ejemplo, teníamos indisponibilidad no programada por vehículo, indisponibilidad de la conectividad del teléfono celular. Dentro de mano de obra teníamos mucha distancia entre las bases operativas, indisponibilidad no programada de los inspectores, cancelaciones a último momento. Dentro de lo que es medio ambiente, teníamos ahí mucha distancia de traslado entre, que el inspector iba a las distintas obras. Problemas de inseguridad, sabemos que estamos dentro, como lo mencionaron antes, dentro de lo que es el conurbano, que tenemos muchas zonas inseguras, bueno, ni hablar los accidentes viales. Y dentro de lo que es el método, teníamos improductividad por ausentismo, variabilidad de las zonas, etc. Nosotros, al utilizar esta nueva metodología, que es las inspecciones virtuales, logramos erradicar todos estos causales. Bueno, el proceso ideal, nosotros dijimos, bueno, pensemos el proceso ideal. Para eso partamos del proceso actual, que consta de que el matriculado carga el trámite a través de la plataforma virtual, se genera la orden y la creación del legajo digital en nuestro sistema SAP. Esas órdenes se liberan a nuestro sistema operativo, Field Service, y se genera los recorridos, para que luego un analista de operaciones haga un control de esos recorridos, a ver si son viables o no, haciendo obviamente alguna que otra corrección, y se notifica al cliente, para posteriormente el operador en campo toma desde su aplicativo móvil los recorridos y se traslada hasta ahora para luego hacer el diagnóstico en campo, ya sea aprobado, rechazado o ausente en caso de no poder coordinar con el cliente. El proceso implementado es mucho más sencillo, logramos eliminar
todos esos pasos que no nos agregaban y no nos sumaban valor. Ahí quedaron 3 pilares muy fuertes, que son que el gasista genera el trámite, carga las fotos, toda la documentación necesaria, se genera la orden, la creación del legajo digital y posteriormente el inspector, desde ya sea remoto o desde las oficinas, realiza el diagnóstico, agilizando así mucho más el proceso. Para continuar con la implementación y que sea de la manera más eficiente, nos basamos en 2 pilares. Uno que tiene que ver con los recursos y otro con las herramientas y métodos. Dentro de los recursos hicimos pruebas de usuarios para validar, digamos, todo lo que fuimos haciendo, testeos de la calidad de imágenes y videos, o sea, si las imágenes que cargaban los matriculados nos preguntábamos, che, ¿nos sirve para hacer la inspección o no? Bueno, tuvimos que hacer todo ese tipo de validaciones. Sumamos posteriormente los videos, en un primer momento eran imágenes, luego los videos. Bueno, los indicadores de bugs para ver obviamente la criticidad de si el sistema exigirlo al máximo e ir limpiando todos los problemas que íbamos teniendo. Y bueno, dentro de lo que son las herramientas y métodos, hicimos un plan de acción, obviamente regido por un diagrama de Gantt para ordenarnos ahí en tiempos y tareas, reuniones de seguimiento, marcando obviamente los hitos y avances, bueno, unas minutas, pruebas piloto para ver si era factible, digamos, dentro de un entorno controlado, si era viable el proyecto y obviamente haciendo los ajustes que tuvimos que ir haciendo en su determinado momento y bueno, nada, ahí ya. Así que bueno, un poco para terminar lo que es la cuestión metodológica, la etapa de control, tiene que ver con aquellas cosas, aquellas acciones que hicimos para justamente, bueno, darle seguimiento y ver si lo que habíamos imaginado, aquello que habíamos soñado, realmente lo podíamos ver en la práctica. Nos sirvió de mucho, hay un punto ahí que tiene que ver con la reunión y la retrospectiva y que tiene que ver de hacerlo con el actor en sí, en este caso era el matriculado, que lo trajimos a la mesa de Metrogas y le dijimos, bueno, ¿te sirvió esto? ¿Por dónde podemos ir? Te queremos escuchar. Lo hicimos a través de encuentros, a través de encuestas. De eso surgió algo que fue fascinante, que dijo, mira, para nosotros, y explicar un poco en contexto, el promedio de edad del matriculado es 52 años en Metrogas. ¿Cómo llevarlo a la tecnología, cómo hacerlo adoptar esta herramienta? Y lo hicimos a través primero de la escucha de ellos, hemos hecho muchas encuestas, y de ahí surgió un plan de capacitación que hasta hoy en día sigue estando vigente, ya hemos capacitado y lo vamos a ver, más de 1.500 matriculados. Y de hecho surgió el tema de, espera, para mí es más fácil en obra, en vez de sacar, no sé, 10, 15 fotos, hacer un video, donde yo te esté contando lo que estoy haciendo para que vos también me puedas interpretar. Y bueno, y de eso surgió una mejora que hemos hecho en el medio del proceso, que es, bueno, sumemos un video porque nos damos cuenta que para el usuario final es una herramienta válida. Bueno, estas cuestiones tienen que ver y le dan sustento a la metodología utilizada. Antes de arrancar en esto, bueno, ahora va a arrancar, le vamos a contar cómo era el proceso y después lo charlamos un ratito.
Así que un poco estos 2 minutos resumen un poco un montón de cuestiones que no son solamente internas. Digo, cuando nosotros muchas veces innovamos, digo, no nos quedamos solamente con lo que hacemos de nuestro escritorio para adelante muchas veces, sino que traemos a la mesa en este caso a un actor que es el matriculado, que encuentra en esto una herramienta y dice, bueno, espera, yo antes tenía que ir primero un día, coordinar un día para ir a la oficina técnica, hacer una presentación, esperar 72 horas y ver en qué día nosotros notificábamos para ir a una obra. Esa obra generalmente son obras nuevas, lo explicamos al principio. Muchas veces son obras que están deshabitadas, porque están en plena construcción. Hay que coordinar con el cliente, si es que está, si es que tiene que pedirse un día en el trabajo para ir a participar o a formar parte de la inspección en sí. En muchos lugares se nos dificulta el acceso, sobre todo en barrios cerrados, que hay que pedir permiso y muchas veces llegamos hasta la puerta y no nos dejan entrar por cuestiones de seguridad porque no estábamos preavisados que íbamos a ir. Y esas cuestiones no se ven, parecen que siempre fue así, pero que son posibles de cambiar. Es el cambio tras el cambio en busca de ser mejores. Un poco los beneficios que tiene el proyecto, amén de esto, es todo lo que pasa queda trazable y queda disponible. Antes nosotros íbamos a una inspección, verificábamos, aprobábamos o no, y eso quedaba en un papel, pero no quedaba registro. Hoy en día tenemos foto de cada tramo de cañería, el plano, un plano que es acorde, un plano que está de acuerdo a la normativa y que queda disponible para el cliente y para el matriculado una vez que termine su trámite. Obviamente el tema de reducción de tiempo, si bien nosotros por cuestiones regulatorias tenemos 72 horas para ir, muchas veces no llegamos por estos temas de tráfico, de falta de coordinación, y eso significa que esa obra es un potencial riesgo porque por norma esa cañería que nosotros no inspeccionamos se puede tapar. Hoy en día estamos diciendo que el 90% lo hacemos en cuestión de horas, entonces, y el 100% dentro del plazo regulatorio, y eso es una fortaleza. Respecto a la cantidad de inspección, un poco lo decía José en el video, antes podíamos hacer 6 porque la mitad del tiempo de nuestros inspectores se la pasaban viajando. Hoy están en oficina y obviamente la productividad es distinta. Esto se traduce en recorrer 15.000 kilómetros menos por año, nos permite planificar de otra forma. El cliente en cada paso del proceso, en cada validación, forma parte, es notificado y acompaña. Y por supuesto esto de no trabajar en calle nos expone menos a lo que tiene que ver con los accidentes laborales y el cuidado de nuestros colaboradores. Nos quedaba un punto que es, obviamente esto tiene traducido un ahorro en costo, del primer año lo pudimos medir en 25 millones, y otro punto importante es que es una idea que viene a reforzar el compromiso de Metrogas con el cuidado del medio ambiente por la reducción, en este caso de 2 toneladas en lo que tiene que ver con la huella de carbono. Un poco en número para ir terminando, ya hemos en este año verificado de esta manera 2.100 inspecciones, obras completas, el 90%, un poco lo dijimos, se han diagnosticado en menos de 24 horas, más de 1.500 matriculados capacitados sobre una base activa más o menos de 2.500. El 70% de esas inspecciones fueron aprobadas en la primera instancia. Otro punto importante es que se necesitaban 3 visitas promedio para aprobar una inspección parcial y hoy en día en la primera visita en esta modalidad lo estamos haciendo en el 70%. Así que nosotros nos planteamos un objetivo como empresa de llegar al 40% en un año y ya estamos arriba del 60%, para lo cual es un hito que es importantísimo y también sigue siendo esto, el puntapié para seguir trabajando a futuro en otra mejora que seguramente vamos a compartir el año que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Lucas Bada, Matías Boccarini, Nicolás Di Capua y Gonzalo Polenta. Vamos a dar lugar a las preguntas de los jueces. ¿Ahora sí? Sí. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Vamos a hablar un poquito de cómo armaron y cómo trabajaron el tema de los equipos. Ustedes nos comentaron que tenían un equipo central de 6 personas y que sumaron alrededor de 30 en total con distintas participaciones.
Nos gustaría que nos cuenten, primero, cómo hicieron para seleccionar cuáles eran las competencias y habilidades del grupo central y de las personas que fueron trabajando con ustedes, y después cómo hicieron, con qué técnicas o con qué herramientas hicieron para que ese grupo de 30 personas realmente pudiera trabajar como un equipo. Bueno, muy buena pregunta. Como explicaba al principio, dentro del programa de innovación está el equipo de excelencia operacional que se encarga de coordinar cada uno de estos proyectos, y cuando es aprobado este mismo proyecto en conjunto con los directores, ahí se verifican cuáles son los sectores de la empresa que van a estar afectados de forma directa. Después el coordinador de excelencia operacional se encarga de, a lo largo del proyecto, de ir incorporando, bajando, subiendo diferentes personas que fueron parte que necesitan ser parte de la implementación. Ahí obviamente los sectores principalmente afectados, comercial, porque iban a estar entrando en la parte técnica, y se sumó el equipo de Matías, a la parte de operaciones, que es el equipo de Nicolás, en donde participó el inspector que después va ahora, y obviamente, como tenemos un tema regulatorio, la gente de legales tuvo que participar en consultas con el ente, y la gente de sistemas. Esto íbamos a estar afectando un sistema. En su momento se analizó diferentes opciones. Bueno, finalmente se optó por uno, con lo cual los skills de las personas que fueron convocadas a lo largo de todo el proyecto tenían que ver con esta condición de qué tan afectado estaba su proceso. Dentro de ello, obviamente, analistas, ingenieros y demás personal. Ya cuando empezamos la parte práctica, en donde empezamos a sumar más gente a este equipo, tanto gente comercial que recibía a los matriculados y escuchaba las principales cuestiones o dudas que tenía el proceso, como también a los inspectores, como se podía ver en el video, en el cual son más de 17 personas que están en calle todos los días. Bueno, muchas de ellas fueron incorporadas al proceso para entender cuál era la problemática que venían teniendo con los recorridos, con las distancias y demás. Pero bueno, en principio fueron los sectores más afectados, el sector de excelencia que se encarga de la coordinación y los sponsors que son los directores de la empresa. No sé si me quedó algo por Sí, yo responder. agrego algo que también fue fundamental, que fueron las reuniones y negociaciones con el gremio. Esto es un cambio radical del trabajo y lo hicimos parte, o sea, el espíritu de este proyecto fue hacer parte a los inspectores, por eso también tantos involucrados, para que se sientan cómodos, para que este cambio, que la realidad nunca lo hicieron, digo, el pensar que un inspector pueda hacer una inspección desde una oficina o desde la computadora, era algo que nunca en la vida se le hubiera ocurrido. Entonces, parte de este cambio, este proyecto fue eso, ¿no? Y empezar a involucrar a cada uno para que se sientan cómodos, que se sientan acompañados y poder ver con ejemplos claros cómo hacer un tipo de esta inspección. Claro, agregado a lo que dice Lucas, o sea, la gestión al cambio fue fundamental en esto. O sea, no solamente fue un cambio tecnológico, sino un cambio cultural. Esto fue totalmente un punto de inflexión dentro de la compañía. Bien, perfecto. Otra pregunta también relacionada con los distintos grupos de interés con los cuales impactaron. Algo nos comentaron recién, pero me gustaría conocer cómo fue el impacto y la participación de los distintos grupos. O sea, de los matriculados vimos lo que estuvieron trabajando, ahora contaron un poquito de los inspectores. Cuéntenos, si pueden, un poco más en profundidad, cómo quedaron impactados todos estos distintos grupos de interés sobre el proyecto, ¿sí? Sí, el principal afectado como grupo de interés entendíamos que era también el matriculado, porque es parte necesaria, fundamental, porque es la representación del cliente dentro de Metrogas. Por ello nosotros venimos siempre midiendo, es una actividad habitual para nosotros medir satisfacción y tener encuentros con ellos. Nosotros mantenemos también contacto con las cámaras de matriculados, tenemos reuniones quincenales con ellos en donde presentamos esta problemática y tenemos un diálogo bastante fluido. Y el otro punto también es, en las pruebas pilotos muchos de ellos fueron participando, o sea, fueron quienes probaron la herramienta. De hecho, hemos hecho una herramienta tipo demo que ellos utilizaron, donde podían simular la carga y poder testear el proceso y ver, bueno, esto me sirve, esto no, o esto no lo entiendo. Capacitaciones in situ, ¿no? Sí, hemos hecho también esto de, un poco lo decía,
por el perfil de matriculado hemos ido muchas veces a obra, a hacer asesoramiento, a enseñar muchas veces hasta utilizar el celular, sacar una filmación, acompañar ese proceso. Hemos hecho también un plan que tiene que ver con incentivar a través de ciertos beneficios que desde Metrogas podíamos ofrecer, el uso de la herramienta, el premiar también el uso de la herramienta, y también algo que era importante era nos tomamos el compromiso de cada vez que se presentó por primera vez una inspección por parte de un matriculado, lo llamamos por teléfono el otro día para preguntarle cómo había sido la experiencia, para ver si algo no había entendido y para invitarlo si era necesario nuevamente hacer una capacitación de manera presencial en las oficinas, en donde nosotros tenemos de hecho dispositivos que están ahí a disposición de los matriculados para hacer la carga en ese lugar. Sí, hubo una parte de una encuesta donde nunca pudimos terminar con los otros 2 proyectos que teníamos. Seguía sosteniéndose el reclamo del lucro cesante por parte de los matriculados. Es decir, te tengo que esperar todo el día en la casa, no venís, estás ausente, tardo mucho. Ese principal reclamo que teníamos los matriculados a través de las fotos, hoy ya pueden estar haciendo N cantidad de obras al mismo tiempo. Ya con la carga sola de fotos, ese gran problema que tenían se solucionó. Y no solo lo que decía Nico y Mati, hoy un cliente, o sea, si bien tenemos tiempos regulatorios de 72 horas, no era ese el límite, sino que fuimos por más. Hoy recuerdo un caso de una panadería que tardamos 9 horas en aprobarla, en el mismo día ya estaba aprobada para poder seguir construyendo. Y el otro punto tiene que ver con los clientes en sí, un poco también lo decía, es el cliente que está construyendo una casa no habita ese lugar y tiene que pedir permiso, capaz en sus actividades laborales para asistir a una inspección. Hoy esa instancia ya no existe, no es necesario. Si bien sí, obviamente está informado y está a disposición y puede ver en tiempo real qué es lo que Metrogas, qué es lo que matriculado por un lado presente y qué es lo que Metrogas le responde. También pensamos y mejoramos ese actor principal y que es un poco el fruto de nuestro negocio, que es incorporarlo. Bien, una última pregunta. Ustedes nos comentaron con el video, en el video que nos mandaron, perdón, que hacían reuniones de retrospectiva durante la gestión del proyecto. ¿Qué lecciones aprendidas les quedan a ustedes como equipo de la gestión de este proyecto? Sí, eso, para justo ayer hacía un poco el repaso, nos hemos juntado con el equipo y casi que lo vamos a extrañar. Todos los lunes desde que implementamos el proyecto le dedicamos 1 hora de nuestro tiempo para juntar el equipo, para llevar representantes muchas veces distintos y evaluar estas cuestiones. ¿Qué cuestiones aprendemos? Me parece más que aprendimos, certificamos y tenemos la certeza del que el trabajo en equipo, que el derribar silos, que el trabajar en conjunto, que el traer los actores que están fuera de nuestra organización es parte fundamental, es importante. Es un poco lo que decía Lucas, pensar que la regulación en este caso para Metrogas no es un techo, sino es un piso para construir, innovar. Me parece más que las lecciones aprendidas es la certeza de saber que estamos por el buen camino y que seguimos teniendo un montón de cuestiones que podemos mejorar. Sí, y ahí te agrego una cosita que no es menor que el tema de la gestión del cambio, ¿no? Que uno piensa que cuando empieza un proyecto esto va a resultar medianamente fácil y que todos lo van a entender, y acá estamos hablando que le estamos cambiando la forma de trabajar a gente que iba todos los días a ver obras y de pronto están sentados en una pantalla que en el caso que se requiera se va a verificar si queda alguna duda, pero esa gestión del cambio con el operador tuvimos que generar una estructura acorde con una supervisión para que se puedan canalizar todas estas cuestiones, y eso obviamente no es fácil, ¿no? Porque se cambia el día a día de las personas de muchos años trabajando de esta misma manera, entonces creo que la gestión del cambio y traccionar esa nueva metodología creo que es el mayor aprendizaje que tuvimos. Bueno, por nuestra parte estamos. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes, nuevamente. gracias a todos.